Psiquiatras y profesores hablan de un incremento de las enfermedades mentales en jóvenes. ¿A qué crees que se debe? Me pregunta Eva. Yo creo que se debe a que hay un mayor diagnóstico. Mira, muchas cosas que eran normales en mi niñez hoy están conceptuadas como alteraciones, no enfermedades mentales, trastornos del comportamiento, etcétera, etcétera. Diagnosticamos más, nos preocupamos más por las divergencias de lo normal que pueden tener efectos dañinos. Entonces, no es que estemos más enfermos, es que nos damos cuenta que antes lo estábamos más. Es un poco lo que se da con el diagnóstico del cáncer. La gente dice, ahora hay más cáncer que nunca. Sí, mira. En primera, porque el cáncer tiende a ser más frecuente conforme mayor es una persona. Al aumentar la edad, crece el cáncer proporcionalmente, porque es una enfermedad degenerativa. Esto no quiere decir que no haya cáncer infantil, cáncer juvenil, cáncer de adultos, pero conforme más vieja se vuelve una persona, más riesgo tiene de cáncer, porque es una enfermedad degenerativa. 2, que antes la gente se moría de espanto y de dolor de estómago y de cosas, de enfermedades que hoy no tienen una clasificación en realidad, que se les llamaba así, porque la gente no sabía lo que era el cáncer, no sabía cómo diagnosticar el cáncer, no sabía cómo identificar el cáncer, salvo en casos muy evidentes como un tumor en la lengua y este tipo de cosas, o el cáncer de piel. Y entonces no había diagnósticos, no había tantos diagnósticos. Y ahora que tenemos una forma clara de caracterizar el cáncer, que tenemos muchísimas pruebas de todo tipo, de sangre, de radiológicas, para detectar el cáncer, pues claro, detectamos más cánceres. Y antes la gente se moría de cáncer sin saber que tenía cáncer y sin aparecer en las estadísticas como si tuviera cáncer. Por cierto, quiero comentar que una de mis cantantes favoritas del mundo mundial, que es Floor Jansen, la grandiosa cantante de Nightwish, que es un grupo finlandés, si mal no recuerdo, ha informado hace unos pocos días que padece cáncer, afortunadamente un cáncer benigno en un pecho, que va a ser sometida a un tratamiento con muy buen pronóstico y que esto lo logró gracias a un mamograma que se hizo, porque las mamografías en los países donde hay una sanidad razonable, las mamografías se ponen a disposición de las mujeres periódicamente para precisamente detectar el cáncer de mama, y entonces ella estaba pues muy agradecida con las mamografías, con la medicina científica. Los cánceres benignos se identificaban menos también, no solamente los cánceres malignos, sino los tumores benignos podían pasar totalmente desapercibidos. Y el problema de un tumor benigno es que se puede volver maligno en un momento dado. Entonces, yo creo que eso pasa también con las enfermedades mentales. Los que opinan lo contrario es los que, es que nuestra sociedad es horrorosa, vivimos peor que nunca, y es el lloriqueo habitual. Acuérdense ustedes que si alguien tiene una buena noticia y otro tiene una mala noticia, el primero no va a salir en el periódico nunca.